Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 128. Capítulo 128. El encuentro. Vaya, veo que han llegado bastantes caras nuevas. Odín se acarició la barba y dijo, solo al mirarte a ti, de la generación más joven, siento verdaderamente el paso del tiempo. Aquel mocoso de entonces se ha convertido incluso en el gobernador general de Grigori. Es la desgracia de los débiles. Un dios cercano intervino con una puya, y pronto toda la sala de conferencias se animó. Hasta que Shiva dio una palmada, y los dioses que lo rodeaban guardaron silencio al instante. Shiva era un joven que aparentaba tener solo 14 o 15 años. Parecía amable, pero en sus ojos se percibía una profunda melancolía y arrogancia. En los últimos años, ha sido reconocido como el experto número 1 del mundo. Por supuesto, después de que el dios de la Biblia resurgiera, este título naturalmente cayó en desuso. Basta de palabrería. Nos invitaste a esta reunión, pero ¿acaso el dios de tu Biblia no se dejará ver? Shiva fue directo al grano. Y el reciente temblor también fue causado por esa persona, ¿no es así? Incluso él desconfiaba enormemente de ese dios de la Biblia resucitado, y ni siquiera se había atrevido a ponerlo a prueba durante 2 años. Y ahora que se le presentaba una oportunidad tan buena, ¿cómo iba a desaprovecharla? Señor Shiva, yo seré el anfitrión de esta reunión. Michael sonrió y dijo, como serafín bajo el mandato de Dios, soy la voluntad del Señor. TSK. Shiva chasqueó la lengua y dijo, en otras palabras, ese tipo armó un gran revuelo, pero no se presenta. Como era de esperar de él, sigue siendo tan arrogante como siempre. El dios de la Biblia en este mundo era bueno con los humanos, pero no tan indulgente con otros panteones. Por ello, Shiva solo pudo pronunciar unas pocas palabras para expresar su descontento, y luego resopló con frialdad. Olvídalo, los que están cualificados para venir ya están aquí, y no hay necesidad de preocuparse por el resto. Que comience la reunión. Ya que el señor Shiva ha hablado, comencemos. Michael se recompuso y dijo con seriedad. En primer lugar, el gran rojo, que volaba a través de la brecha dimensional y había bloqueado los alrededores de este mundo, ha desaparecido. Al oír esto, todos pusieron cara de seriedad. Así que esta reunión trata realmente sobre el otro mundo. Azazel habló. Sí. Michael asintió. Eso ocurrió aproximadamente 2 años antes del avivamiento del Señor. Hasta ahora, nuestro mundo ya había recibido visitas del otro mundo.
Y lo que el Señor ha hecho recientemente es conectar con el otro mundo y crear un pasaje. ¿Acaso esa persona quiere invadir el otro mundo? Indra entrecerró los ojos. En cuanto Indra terminó de hablar, todos comenzaron a conversar con expresiones diversas. Michael interrumpió rápidamente su conversación. Ese no es el caso. Michael negó con la cabeza. El Señor ama la paz y no tiene intención de invadir el otro mundo. Además, según el Señor, ese otro mundo está compuesto por dos mundos. El lado terrestre es un entorno pacífico creado conjuntamente por los dioses del otro mundo. El bando del otro mundo ha estado sumido en el caos durante incontables años, con innumerables expertos. Según la información transmitida por el Señor, es probable que el mundo del otro lado cuente con expertos muy superiores al sistema de nuestro mundo. Al oír esto, todos guardaron silencio. En ese caso, ¿para qué crear un pasaje? ¿No seremos invadidos a la inversa? Zeus frunció el ceño. Aunque muchos dioses tenían ideas sobre invadir otros mundos, la mayoría simplemente quería mantenerse a sí misma. Después de todo, muchos panteones ya no podían permitirse la guerra. Sin embargo, aunque no quisieran participar, tenían que hacerlo. Ante un nuevo pastel, los que se quedaban atrás eran derrotados. Sin importar que, tenían que recibir una porción de la sopa. Pero no esperaban que el Dios de la Biblia abriera un pasaje sabiendo que el sistema del otro bando era más fuerte que el suyo. Esto causó preocupación en muchos panteones. Eso se debe a que, Michael se puso serio. Según la exploración y la visión del Señor sobre el futuro, este mundo es conocido en el exterior como DXD, que significa dragón de dragones. La razón por la que el Gran Rojo bloqueó los alrededores del mundo de XD y prohibió los viajes a otros mundos es que hay un mundo extremadamente aterrador cerca de este. Ese mundo tiene dos panteones. Uno apenas se mantiene en pie, mientras que el otro posee un poder que supera con creces el de los panteones de la Tierra. Ese panteón está compuesto por formas de vida mecánicas. Liderados por los tres grandes dioses malignos, cada dios posee el poder de aniquilar al Gran Rojo en 10 movimientos. Además, según información del otro mundo, esas máquinas ya han destruido incontables mundos. Son auténticos destructores de civilizaciones. Y tales expertos llegarán a este mundo en un plazo de 30 años. ¿Qué? Los dioses no pudieron evitar sorprenderse, 30 años. Si ese es el caso, ¿no estaríamos completamente indefensos? A los dioses, 30 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Pensar que seres tan poderosos descenderían en tan poco tiempo era suficiente para estremecer a cualquiera. En otras palabras, para hacer frente a los poderosos enemigos que invadirán nuestro mundo en el futuro, solo podemos buscar ayuda externa y unirnos. Shiva no se asustó. En cambio, entrecerró los ojos y habló. Michael asintió y no dijo nada más. Una reunión del panteón terrenal, los dioses comenzaron a hablar entre sí de nuevo. En ese lapso, Azazel miró a Michael y dijo. Aunque ya se ha llegado a un consenso, por ahora, preguntaré de todos modos. ¿Cuál es la actitud del Señor hacia nosotros, los ángeles caídos y los demonios? Al oír esto, algunas personas aguzaron el oído. Para el Señor, sean ángeles caídos o demonios, nunca han sido enemigos. Michael sonrió. Eso es obvio. Los simples demonios y ángeles caídos no estaban capacitados para ser enemigos del Dios de la Biblia. El mero hecho de que los reyes demonio y el Dios de la Biblia perecieran juntos les parecía a los dioses ahora algo incorrecto. Efectivamente, el Dios de la Biblia había resucitado y, según los análisis de inteligencia existentes, es probable que ese Dios hubiera progresado aún más. En cuanto a la posibilidad de que él fuera un nuevo Dios, tampoco era muy remota y estaba dentro de las consideraciones de los dioses. Pero este punto no importaba realmente. Una vez confirmado que el Dios de la Biblia estaba vivo, ya fuera el del pasado o un Dios nuevo, mientras tuviera el poder suficiente, no se atreverían a actuar. Eso era completamente natural. Entonces, habiendo desviado la definición del Señor, ¿qué hay de nosotros, los demonios? El rey demonio Ajuka preguntó con calma. Es solo una desviación de la definición. Nada es definitivo, incluidos los panteones. Michael respondió con calma. ¿Estás seguro de que es solo una alianza? Azazel volvió a preguntar. ¿Por qué? Con el poder de esa persona, no hay necesidad de hacer esto en absoluto, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Ante las palabras de Miguel, todos los dioses guardaron silencio. En efecto, habían sentido el cambio de los tiempos y tenían una premonición en sus corazones. Este cambio se intensificaría aún más a continuación.
Si se trata de una alianza, ¿de qué forma se llevará a cabo? Indra imitó la pose del comandante Ikari y se burló. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 129. Capítulo 129. El silencio bajo el gran poder de Dios. Incluso si los panteones se unieran, necesitarían una entidad capaz de mediar entre las diversas facciones. En la historia original, este ser era Issei Youdou. Como anfitrión del emperador dragón rojo, aunque su postura se inclinaba hacia los demonios, en realidad era un demonio reencarnado, por lo que su posición no podía simplemente pasarse al lado de los demonios. Además, su harén incluía personal de élite de varios panteones. Demonios, ángeles caídos, ángeles, valquirias, vampiros, dragones, humanos, yokai, abarcaba los intereses de la mayoría de los panteones. Era un héroe, una mascota y la figura clave para mediar entre los diferentes panteones. Ahora, antes incluso de que la nueva generación haya alcanzado la madurez, el portal a otro mundo ya se ha abierto. Por lo tanto, cómo mediar en los conflictos, las relaciones y los intereses de los diversos panteones es, naturalmente, una cuestión que requiere debate. En cuanto a la forma de la alianza, ¿acaso hace falta decirlo, señor Indra? Azazel dijo con ligereza. Naturalmente, deberíamos nombrar un líder para velar por los intereses de nuestras respectivas razas. Palo de golf, Indra dijo con expresión sombría. No estarás intentando decir que este líder debería ser tú, ¿verdad? ¿Cómo podría? No tengo esa habilidad. Azazel agitó la mano y luego miró a Michael, diciendo. La persona cualificada para ser el líder de los muchos panteones de la Tierra ya estaba destinada desde el principio, ¿no es así? En ese momento, los dioses también reaccionaron. Sin importar que, Azazel seguía formando parte del panteón bíblico. Los demonios y los ángeles caídos también habían podido vivir en paz durante tanto tiempo gracias al legado de Dios. Sobre todo porque había aparecido una existencia anómala entre los demonios. Rías. Del lado de los ángeles, el renacimiento del Dios de la Biblia también podría romper el equilibrio. Solo quedaban los ángeles caídos. Sus engranajes sagrados eran simplemente cosas con las que el Dios de la Biblia había jugado y que había dejado atrás, así que básicamente no tenían ninguna ventaja. Los ángeles caídos quedaron atrapados en medio del conflicto, al igual que en el pasado, por lo que era necesario que tomaran cierta postura. Me temo que, entre todos los panteones, Azazel es el que está bajo mayor presión. Después de todo, entre las tres facciones, solo los ángeles caídos no tienen un trascendente que mantenga el fuerte. En ese momento, Azazel ya estaba considerando convertir a los ángeles caídos en un equipo de investigación dentro de las tres facciones. Sin ningún logro destacable, serían eliminados tarde o temprano. Obviamente, Azazel no sabía nada del dispositivo mágico de Rías, de lo contrario ya estaría muy preocupado. Exactamente. Sirzex reflexionó un momento y luego expresó su postura. Al no haber conocido aún a este señor, seguían algo preocupados. Pero en estas circunstancias, solo podían brindar apoyo primero y hablar después. En cuanto a los demás dioses, básicamente todos estaban esperando a que hablaran los peces gordos. En esta situación, no se atrevieron a tomar una postura al azar. Todos eran viejos zorros. De todos modos, el puesto de líder no les caería encima, así que simplemente esperarían a que hablaran los peces gordos y luego seguirían la corriente. Sin duda, habría un sorbo de sopa para ellos. De lo contrario, ¿qué sentido tendría unirse? Después de que los dos miembros del panteón bíblico expresaran su postura, los ojos de Indra parpadearon mientras miraba a Shiva. Y Shiva hizo lo mismo. ¿Es esta la intención del Dios de la Biblia? Los ojos de Shiva parpadearon mientras hablaba. Sí. Michael dijo en voz baja. Si miro a través de todos los panteones, solo mi señor posee tales cualidades. O más bien, ¿el señor Shiva pretende competir con mi señor por el puesto de líder? Shiva entrecerró los ojos y dijo, ya que están destinados a convertirse en el líder de los dioses, seguramente no llegarían al extremo de no asistir siquiera a una ocasión como esta. Eres bastante insistente con eso. Michael sonrió. Shiva mostró una expresión evasiva. Para él, este mundo era aburrido. Solo los fuertes podían despertar su interés. Y el Dios de la Biblia había sido su obsesión desde hacía mucho tiempo.
Fue solo después de la muerte del dios de la Biblia que puso su mirada en Ophis. Pero eso solo se debía a que el dios de la Biblia estaba muerto. Y ahora, en lugar de cosas como ser un líder, el objetivo principal era poner a prueba la fortaleza del dios de la Biblia en condiciones seguras. Al fin y al cabo, quería luchar contra los fuertes y superarse a sí mismo, no buscar una paliza. Aún queda mucho tiempo por delante. ¿Quizás tienes demasiada prisa?, preguntó Michael. Shiva pensó un momento y luego entrecerró los ojos. Ese es un dios nuevo, ¿verdad? Shiva dijo. Los dioses se mostraron ligeramente sorprendidos, pero no conmovidos. Esta también era una de las posibilidades. Sí. Michael no dudó y asintió. Desde el principio, Rías no lo había ocultado deliberadamente. Ella también tenía un borrador en mente para la reunión de hoy. En una ocasión como esta, alguien sin duda aparecería. Si no era Indra, entonces sería Shiva. Cada panteón había elegido un representante para participar en la reunión, lo que significaba que estaba predestinado que solo estos dos cuestionarían al nuevo dios de la Biblia. Dado que se trata de un dios nuevo, deben presentar un historial de batallas convincente. Shiva sonrió y dijo, al menos deben poseer un poder superior al mío, ¿no es así? Si bien este líder no necesariamente tenía que poseer un gran poder, sin poder, simplemente no podían mantener el control. Al igual que Issei Oudou en la historia original, él creó milagros repetidamente y finalmente se convirtió en una existencia trascendente, por lo que, naturalmente, no había necesidad de hablar de su fuerza. De lo contrario, por muy idóneo que fuera, sería inútil si no pudiera mantener el fuerte bajo control. Shiva estaba utilizando este argumento para intentar que Rías tomara medidas. Todo lo demás era irrelevante. Lo que él quería era simplemente una pelea. Con el problema del otro mundo entre manos, Shiva estaba aún más preocupado por la cuestión del dios de la Biblia. Y esta era la mejor oportunidad. Si se lo pierde esta vez, puede que tenga que esperar mucho tiempo. Si bien ir a jugar al otro mundo también estaba bien, la situación allí no estaba clara, por lo que aún debía ser precavido. En lugar de eso, era mejor poner a prueba primero al dios de la Biblia. Llevaba mucho tiempo aburrido. ¿Cómo iba a dejar escapar tan fácilmente una oportunidad tan buena? En cierto modo, estas dos deidades eran arrogantes, pero también extremadamente puras. Shiva quería volverse más fuerte, e Indra persiguió a Shiva a sus espaldas. Para ellos, sus propios panteones no corrían peligro de ser destruidos, y el poder ya no podía aportarles nada. Lo único que podían perseguir era la batalla y ser los más fuertes. Realmente no puedo hacer nada contigo. Michael suspiró. Finalmente ha llegado el momento de cambiar. Los rostros de los dioses temblaron y no pudieron evitar mostrar expresiones de expectación. Todo este asunto fue provocado por el dios de la Biblia, por lo que desde el principio, su aparición era inevitable. Todos, por favor, prepárense. Michael dijo en voz baja. Aunque sea un poco irrespetuoso, como futuro colega, tengo la obligación de recordárselo a todos. Nuestro nuevo señor posee una fuerza que supera con creces la del Dios Padre. Mientras se pronunciaban esas palabras, los ojos de todas las deidades se contrajeron repentinamente. Entonces, el mundo entero cambió. Todas las deidades fueron trasladadas al cielo. Luz sagrada y majestad infinitas. Ella se sentó en el trono, y con solo dirigir su mirada, hizo temblar a los dioses. ¿Qué existencia tan grandiosa y sagrada fue aquella? Shiva, que siempre había querido luchar contra el dios de la Biblia, sintió que incluso su respiración se aceleraba tras ver aquella figura. Precisamente porque era el más fuerte, veía más. Detrás del dios de la Biblia, vio un gran terror. Ni siquiera se podía pensar en pelear, ni siquiera en una pizca de falta de respeto. Esa era una existencia que estaba mucho más allá del experto número uno del mundo, más allá del alcance de la comprensión de Shiva. Ya no cabía duda. Todas las deidades enmudecieron ante este gran poder que alcanzaba los cielos. El que ocupaba el trono del cielo había sido siempre una sola persona de principio a fin. No era ni Indra ni Shiva, sino el dios de la Biblia. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 130. Capítulo 130. El clan Nimejima que busca la muerte. Una luz sagrada infinita impregnaba el aire, pero en ese momento, Rías no miró a nadie presente. Ella simplemente contemplaba el mundo con indiferencia.
Todos los dioses habían perdido la voz. Ni un solo dios pudo pronunciar palabra. En silencio, la reunión llegó a su fin discretamente. Para los mortales, eran dioses, seres sentados en el trono celestial. Pero para Rías, estos dioses no eran diferentes de los mortales, simplemente pertenecían a razas diferentes. La reunión se celebró en la ciudad de Kuo, en el lejano oriente, pero tras su finalización, los dioses abandonaron el cielo, lo que dejó a los guardias desconcertados. Sin embargo, todos los dioses que participaron en la reunión guardaron un silencio absoluto, con el corazón lleno de emociones complejas. Tras finalizar la reunión, todos los panteones comenzaron a tomar medidas. Sin embargo, en este preciso instante, una noticia impactante llegó a los sistemas de inteligencia de los distintos panteones. En el lugar donde se celebró la reunión mundial del panteón, que es el lejano oriente, la esposa y la hija de Baraquiel, un ángel caído con 10 alas negras, cuyo poder de ataque ocupa el primer lugar incluso entre los ángeles caídos, fueron atacadas por el clan Imejima, uno de los 5 grandes clanes entre los humanos. Afortunadamente, Rías, que no participó en la reunión pero también se encontraba en el lejano oriente, salvó casualmente a la madre y a la hija. ¿En serio, tienen tanta prisa por reencarnarse? Rías murmuró en voz baja. Por supuesto, querría salvar a la madre y la hija Imejima no fue una coincidencia. Para Rías, que conocía el guión, cambiar una tragedia sin que le afectara a ella misma era también una forma de entretenimiento. Pero, ni siquiera la propia Rías esperaba que se atrevieran a actuar en ese momento. Japón tiene una singular habilidad para ser experto en conflictos internos pero aficionado en conflictos externos, y el clan Imejima es particularmente evidente en este sentido. Los 5 grandes clanes mantienen tradiciones, o quizás reglas pedantes, que rechazan todo lo que tenga sangre no humana. Incluyendo a los portadores de equipo sagrado. Los panteones japoneses desaparecieron hace mucho tiempo y pueden dividirse, a grandes rasgos, en 2 fuerzas. Uno son los 5 grandes clanes, y el otro son los yokai. El territorio restante ha estado dominado desde hace mucho tiempo por diversas fuerzas, especialmente por las fuerzas bíblicas. En cuanto a los exorcistas, hechiceros y otros individuos sobrenaturales japoneses dispersos, están liderados principalmente por los 5 grandes clanes. Doumon, Kushiashi, Shinra, Imejima, Nakiri, las 5 familias gobiernan respectivamente el poder de los 4 símbolos y del dragón amarillo, los 5 tipos de bestias espirituales, otorgando los títulos de las bestias espirituales a los más fuertes dentro de cada clan. Los 5 grandes clanes han mantenido durante mucho tiempo la ortodoxia de la secta sintoísta japonesa, matando demonios y exorcizando el mal, eliminando o suprimiendo a muchos yokai japoneses, forjando así un antiguo rencor con el mundo yokai japonés. Dentro de las familias, también tratan a los miembros que no pueden heredar el poder familiar como marginados y purgan a los miembros que establecen conexiones con otras razas, fuerzas mitológicas o el mundo sobrenatural, tildándolos de herejes, lo que resulta en innumerables tragedias de sangre y lágrimas. Estos marginados y aquellos que se relacionaron con los portadores de Sacred Gear u otros miembros sobrenaturales aunaron su odio para crear una organización como la Brigada del Caos, con el único propósito de vengarse de los 5 grandes clanes. Y esta organización se llama Utsusemi. Por no mencionar nada más, si alguien insistiera en estar orgulloso de su condición humana, puede que no sea así. Se trata simplemente de una negación pedante de todo poder no humano que no sea el suyo propio. Por otro lado, dejando de lado el poder no humano, aunque uno no pueda heredar el poder de la familia, eso no debería llegar al extremo de tratarlos como marginados. Podrían alcanzar el éxito perfectamente en el mundo mundano. Incluso seguir la tradición de distinguir entre la familia principal y las ramas familiares no sería tan descabellado. En cambio, esta práctica de abandono generalizado ha tenido consecuencias extremadamente amargas. En un nivel más profundo, los 5 grandes clanes que gobiernan el poder de los 4 símbolos y el dragón amarillo esencialmente siguen tomando prestado el poder de las bestias espirituales, lo cual fundamentalmente no es diferente de los portadores de Sacred Gear o los magos. Se trata simplemente de competencia interna por el mero hecho de competir internamente. En este momento, el protagonista es el clan Imejima, que gobierna el poder del ave vermellón. Lo más increíble de todo es que se atrevieran a atacar a la esposa y la hija de un ángel caído de alto rango durante la reunión de los dioses. La razón de ello era que el clan Imejima albergaba desde hacía mucho tiempo intenciones asesinas. La esposa de Baraquiel es precisamente una miembro del clan Imejima, llamada Shuri Imejima.
Considerando que el linaje de los ángeles caídos era increíblemente impuro, finalmente eligieron un momento en que Barakiel estaba ausente para atacar al miembro de la familia Imejima que se casó con un ángel caído. Shuri, Akeno, es muy bueno que ambas estén bien. Todavía en el lejano oriente, en la sala de reuniones de la ciudad de Kuo, Barakiel miró a la madre y a la hija que había traído Rías y no pudo evitar correr a abrazarlas, con palabras llenas de alivio. En la oficina donde acababa de celebrarse la reunión, Rías, Michael, Sirzex, Azazel, Barakiel, Shuri y Mejima Akeno, así como el personal de élite de varios panteones, estaban todos allí. La alianza del panteón terrestre, establecida bajo el liderazgo de Rías, no era solo un pacto vacío, sino una verdadera integración del poder de los panteones. Y la sede central se estableció en el lejano oriente. Así es, en Japón. Por este motivo, los dioses principales de muchos panteones ya habían regresado para consolidar las opiniones y las voces de sus respectivos panteones. Aunque no hubo aviso previo, una cosa era imparable: la alianza. Por lo tanto, muchos panteones dejaron atrás a su personal de élite para construir la alianza del panteón terrestre. Vale, ya está bien. Shuri Imejima le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Barakiel, mientras que Imejima Akeno, a su lado, se sintió conmovida por el abrazo de su padre, pero también experimentó una indescriptible sensación de tristeza. Porque la persona que los salvó en el momento crítico no fue Barakiel, sino Rías. Así que la pequeña Imejima Akeno estaba haciendo una rabieta. Afortunadamente, a diferencia de la historia original, donde se convirtió en una obsesión, aquí solo fue una rabieta. Realmente se atrevieron a hacerlo. Al mirar a Barakiel, a su esposa y a su hija, una luz fría apareció en los ojos de Azazel. Para Azazel, Barakiel, un amigo de incontables años, era como un hermano por quien haría cualquier cosa. Y al ver que la esposa y la hija de su hermano sufrían acoso escolar, Azazel, naturalmente, se sintió enfadado. Especialmente en este momento, también tendría un impacto negativo en los ángeles caídos. Afortunadamente, no se produjo el peor desenlace. Sirzex consoló. Por ello, le agradezco enormemente su ayuda. La ira de Barakiel quedó contenida. Tras liberar a su esposa y a su hija, hizo una reverencia ante Rías. No hace falta ser educado. A partir de ahora seremos todos compañeros. No hay necesidad de mantener esa distancia. Rías sonrió levemente. Lo más importante ahora es cómo resolver esto. ¿Tiene alguna sugerencia, Lady Rías? Michael preguntó en voz baja. Naturalmente, todo el mundo debería tener ya una respuesta. Rías sonrió. Todos allí eran astutos. Lo que Rías pensaba, ellos también podían pensarlo, naturalmente. Desde una perspectiva amplia y en términos de valores, Rías podía comprender los pensamientos de la gente del clan Imejima, pero también los despreciaba. En la historia original, Barakiel resistió y no entró en guerra con los 5 grandes clanes por el bien de la situación general de los ángeles caídos. Sin embargo, atacar ahora, cuando muchos panteones estaban reunidos, incluso si Rías salvó a la esposa y la hija de Barakiel, el acto en sí mismo fue una provocación para la alianza del panteón terrestre. No solo eso, sino que en el momento en que la alianza del panteón terrestre decidió establecer su cuartel general en el lejano oriente, el desempeño actual del clan Imejima fue completamente como el de un pollo llevado al matadero. Debido a esto, los diversos reyes demonio, cuadros y serafines del panteón bíblico se miraron entre sí, ya con un plan en mente. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 131. Capítulo 131. La linda Imejima Akeno como una de las personas principales involucradas en este incidente, y dada su posición, era de lo más apropiado que Rías hablara en este momento. Al ver que los dioses volvían su mirada hacia ella y darse cuenta de esto, Rías habló. Nuestra alianza del panteón terrestre acaba de ser establecida. Tenemos tanto la obligación como la responsabilidad de mantener la paz. El tono de Rías cambió al continuar. Y en cuanto a aquellos terroristas que pretenden romper esa paz, naturalmente deben ser purgados mediante el hierro y la sangre. Al oír esto, los dioses no pudieron evitar jadear. Dios mío. Decir que es sacrificar un pollo era solo una forma de hablar, pero en realidad tienes la intención de matar al pollo. Los 5 grandes clanes de Japón tienen serios problemas con sus propios sistemas.
A lo largo de los siglos, han engendrado innumerables males. Esta es información que poseo. Rías abrió un subespacio y, con total naturalidad, entregó varias copias de los documentos a los dioses. Al contemplar estos documentos, las comisuras de los labios de los dioses se crisparon. No les interesaban esos asuntos. Solo necesitaban conocer la situación general. Lo que más les importaba era que esta Loli, Rías, tenía un corazón que era realmente un poco oscuro. Para una existencia tan singular entre demonios como Rías, era natural que tuviera un lugar en la futura alianza del panteón terrestre. Por ello, también querían comprobar qué tipo de métodos poseía realmente Rías, la que legendariamente rompió el antiguo orden de los demonios. Una organización formada por Odio, Utsusemi, TSK, solo un montón de gentuza. Un dios se burló. Aún así, estas personas también entran dentro del ámbito de actuación de la alianza del panteón terrestre, ¿no es así? Dijo Rías. ¿Qué quieres hacer, pequeña? Azazel miró a Rías y le preguntó sin rodeos. ¿Una auténtica carnicería? No soy tan cruel. Rías se encogió de hombros y luego dijo. Tengo un poquito de confianza en mi inteligencia. Puedo descubrir al menos algo de la oscuridad de los 5 grandes clanes. ¿Qué tal si usamos temporalmente las leyes de mi Castlevania para lidiar con esta gente? En pocas palabras, a los inocentes se les dejará en paz, y a todos los culpables se les detendrá. Ya sea en la minería o trabajando arduamente para la optimización ambiental del mundo, pueden ser utilizados como mano de obra penal permanente. Llamarlo trabajo penitenciario era, en realidad, utilizarlos como esclavos. Esto evitó el derramamiento de sangre durante el período fundacional de la Alianza, mantuvo las cosas limpias y ordenadas en la superficie, preservó la dignidad de los aliados y estableció la autoridad de la Alianza. Y esta vez, no fue necesaria la intervención de la mariposa carmesí. Para competir por el mérito, el personal de alto nivel de estos panteones lideraría directamente a combatientes de élite para lanzarse contra los 5 grandes clanes. Dios mío. Japón originalmente no tenía estatus ni poder, era esencialmente una tierra de nadie. Y esta medida consistía simplemente en matar a las serpientes locales y anexionárselas directamente. Como era de esperar, el corazón de esta Loli era muy negro. Muy razonable. Azazel también asintió. Entonces, un coro de aprobación surgió de los alrededores. La alianza del panteón terrestre tuvo que abordar este asunto incluso antes de comenzar su construcción. Y este asunto se consideraría la primera cooperación entre los distintos panteones. Aunque fue un incidente repentino, sus consecuencias no fueron insignificantes. Como figura clave, Rías estaba despegando directamente. Después de todo, dentro del panteón bíblico, Sircex era su hermano, y Michael, siguiendo las instrucciones del dios de la Biblia, apoyó a Rías. El bando de los ángeles caídos también seguía a su hermano mayor, y como le debían un favor a Rías, podían devolverle el favor. Desde diversas perspectivas, aunque Rías no participó en esta reunión, ya había entrado en el núcleo de la alianza del panteón terrestre. Esta alianza estaba liderada por el panteón bíblico, y al contar con el favor de las 3 facciones del panteón bíblico, Rías podía tener éxito incluso sin moverse. A continuación, con Rías como guía, se determinó el personal encargado de la ejecución. Rías y la mariposa carmesí proporcionarían inteligencia e información, y cada uno de los panteones asignaría una parte de su personal de ejecución para aplastar directamente a los 5 grandes clanes. Los demás participantes discutirían temas como la arquitectura y el sistema de la alianza del panteón terrestre. Rías no participó en esos aspectos. Porque ella ya había construido la arquitectura desde el principio. Michael solo necesitaba anunciar el oráculo del dios de la Biblia. En cuanto a los asuntos más específicos, esas cuestiones tediosas y problemáticas quedarían en manos de las distintas facciones para que se enzarzaran en disputas. En cualquier caso, gracias a su prestigio, el panteón bíblico la colocaría directamente en una posición elevada. Aquí no habría sorpresas, porque el dios de la Biblia era la identidad alternativa de Rías. De igual modo, la alianza de los panteones traería consigo diversos problemas que debían resolverse uno por uno. Afortunadamente, algunos de los problemas podían atribuirse enteramente al otro mundo. Por ejemplo, tras la alianza de los panteones, el bando de la Iglesia ya no tendría motivos para actuar contra aquellas grandes facciones y razas no humanas que no infringieran las leyes de la alianza. Sin embargo, muchos combatientes de la Iglesia vieron cómo sus familias eran asesinadas por razas no humanas y albergaban un profundo odio hacia las especies no humanas.
Especialmente aquellas definidas como criaturas mágicas, como diablos, vampiros, etc. Tras la alianza de los panteones, la definición de los combatientes de la Iglesia, naturalmente, se topó con problemas. Estos problemas aparecían en la historia original e incluso provocaron incidentes importantes. Afortunadamente, el resurgimiento del Dios de la Biblia le dio a la Iglesia una sensación de tranquilidad, lo que debería evitar una conmoción excesiva. En un rincón de la sala de reuniones, mientras reflexionaba sobre estos temas, Rías bebía zumo de uva con una pajita. Lord Rías. Una voz tierna y nerviosa apareció cerca, haciendo que Rías volteara a ver. Era una chica de cabello negro vestida con un traje de sacerdotisa. Sus rasgos eran delicados, y era fácil prever que sin duda se convertiría en una gran belleza en el futuro. Ella era Imejima Akeno. En la historia original, debido a la muerte de su madre y a un distanciamiento con su padre, vagó sola, terminó siendo perseguida por el clan Imejima y fue salvada por Rías para convertirse en su compañera. Por supuesto, eso era algo propio de la historia original y no tenía nada que ver con la actual Rías. Ahora, Rías era simplemente su salvadora. ¿Qué ocurre, Akeno? Rías parpadeó y le devolvió la pregunta. Eso, vine a darte las gracias. Imejima Akeno dijo avergonzada. Estaba completamente aterrorizada en ese momento y no te di las gracias. Estuvo muy mal por mi parte. Al ver la cara sonriente de Rías y su leve asentimiento, Imejima Akeno se sintió aliviada e hizo una reverencia muy formal, diciendo, gracias por salvarme la vida. Rías asintió y dijo, este mundo es muy complejo, y todo tipo de problemas se suceden uno tras otro. Incluso con la protección de los padres, puede haber vulnerabilidades. Solo la propia fuerza puede vencer todas las tragedias. Rías le dio una palmadita en la cabeza a Imejima Akeno y le dijo, esfuérzate por volverte más fuerte para que lo que pasó hoy no se repita jamás. Incluso si algo así vuelve a suceder, quien te salve ya no seré yo, ni tu padre, sino tú misma. Al ver los ojos agradecidos de Imejima Akeno, Rías tuvo una idea y sacó una pieza de ajedrez del diablo. A diferencia del séquito de Crimson, que era como un juguete, las piezas de ajedrez del diablo seguían representando una gran oportunidad para la gente en el mundo de High School de XD. Incluso para Imejima Akeno, que era hija de un ejecutivo de Fallen Angels, esto era así. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 132. Capítulo 132. Alianza en construcción. ¿Qué es esto? Imejima Akeno tomó la pieza y jugó con ella con curiosidad. Una pieza diabólica. Puede transformar a otras razas en miembros de la nobleza demoníaca. Rías dijo. Hay muchas maneras de volverse más fuerte, la más conveniente de las cuales es consultar a tu padre, Barakiel. Después de todo, eres la hija de un ángel caído y heredaste el poder del rayo. Pero aparte de eso, hay atajos. Rías dijo, convertirse en miembro de mi nobleza es tanto un atajo como una fuente de potencial. Por supuesto, la decisión de unirse o no a mi nobleza requiere una cuidadosa reflexión, y también es necesario consultar la opinión de los padres. Padre, un extraño destello apareció en los ojos de Imejima Akeno. Aunque sintió el impulso de aceptar de inmediato. Pero puesto que Rías lo había dicho, Imejima Akeno solo podía pedirle primero la opinión a Barakiel. En el pasado, Barakiel podría no haber estado de acuerdo. Después de todo, la esposa de Barakiel no había muerto, y Imejima Akeno no sentía odio hacia Barakiel. Simplemente estaban un poco distanciados. Pero ahora era diferente. Los miembros de la nobleza demoníaca, a excepción de un número limitado de familias como Gremor y Citri, eran tratados mayoritariamente como esclavos por el resto de los demonios. Pero todo eso era cosa del pasado. Desde que Rías creó Castlevania y rompió con el antiguo orden, la situación general de los diablos había mejorado enormemente. Además, teniendo en cuenta que Rías había salvado personalmente a Imejima Akeno, así como la reputación y el desarrollo futuro de Rías, existía una alta probabilidad de que Barakiel estuviera de acuerdo. Por supuesto, a Rías no le preocupaba si Imejima Akeno se convertía en miembro de su séquito. Después de todo, este objeto podía potenciar tanto el potencial como las habilidades de Imejima Akeno, pero para Rías, era simplemente una forma de asociación. Simplemente añadió un vínculo relativamente fuerte entre ambos. Señorita Rías, su pastel.
Una voz femenina respetuosa provino de un lado. Una diablesa llevaba un pequeño pastel y se lo ofreció a Rías. Gracias por tu esfuerzo, Cleria. Rías cogió la cuchara, tomó con cuidado un trozo y se lo llevó a la boca. El dulce sabor floreció en sus papilas gustativas, haciendo que Rías entrecerrara ligeramente los ojos. ¿Todavía recuerdas mi nombre? Cleria dijo, ligeramente sorprendida. Mi memoria no es tan mala. Al fin y al cabo, eres alguien a quien salvé personalmente. Rías sonrió y dijo, por cierto, ¿cómo van las cosas entre tú y Yaegaki Hisashi? Cleria dijo tímidamente. Gracias a ti y a la alianza, planeamos celebrar nuestra boda una vez que la alianza de los panteones se haya estabilizado. Cleria Belial, la antigua campeona del juego de clasificación y prima de Diauser Belial. Miembro de la rama familiar de Belial y antiguo señor de la ciudad de Kuo. En la obra original, Cleria se enamoró de un miembro de la iglesia llamado Yagaki Hisashi. La diablesa, que se suponía que era manipuladora y tenía una vida privada caótica, rara vez se había enamorado de un humano, y menos aún de un miembro de la iglesia. Como resultado, tanto los nobles del diablo como el personal de la iglesia rechazaron a la pareja, lo que provocó su muerte. Una de las figuras más destacadas de la iglesia no era otra que el padre de Irina Shirou. Irina Shirou, la protagonista femenina, era una chica poco femenina en su juventud y amiga de la infancia de Issei Yodo antes de mudarse. La razón por la que se mudó fue por culpa de esta trágica pareja. Al fin y al cabo, en este punto de la obra original, aunque los altos cargos tenían ideas para entablar conversaciones de paz, los rangos medios e inferiores eran indudablemente antagónicos. Por suerte, Rías sentía un cariño especial por la ciudad de Kuo y salvó a la pareja cuando era joven. Una buena idea. Rías sonrió y dijo, les deseo a ambos 100 años de felicidad por adelantado. Gracias por tu bendición. Cleria bajó la cabeza tímidamente. Poco después, llegó Yaegaki Hisashi, saludó a Rías y luego se ocupó de sus propias tareas. Todo el recinto bullía de actividad, y solo Rías y Himejima Akeno eran las más ociosas. Himejima Akeno y Shuri Himejima no estaban cualificadas para participar en este tipo de reunión, y Rías no tenía por qué estarlo. Al fin y al cabo, ella solo necesitaba ocuparse de la situación general. Los detalles podían confiarse por completo a otros. Pronto cayó la noche. La madre y la hija Himejima fueron alojadas en habitaciones de huéspedes temporales habilitadas en la ciudad de Kuo. Aunque fue construida provisionalmente, era una villa increíblemente exquisita. La construcción de casas era la técnica más común entre dioses y demonios. En una hora se podía construir una gran extensión de villas. La actual sala de conferencias también se construyó de esta manera. Mientras tanto, Rías regresó al cielo y se quedó dormida en los brazos de Gabriel. Al mismo tiempo, el progreso en el otro lado también fue muy fluido. Tan pronto como se inauguró el canal, Rías envió a Yasurina Nami para que sirviera como diplomática del mundo de High School de XD. La razón por la que el mundo opuesto no había reaccionado durante tanto tiempo era precisamente esta. Yasurina Nami poseía actualmente un poder igual al de Rías, y aparte de no contar con el apoyo externo de Crimson World, su poder de combate también se encontraba en el nivel excepcional de 4 dígitos. El llamado excepcionalismo de 4 dígitos significa poseer habilidades comparables a las del rango de 3 dígitos en un aspecto determinado. Por ejemplo, poder de combate. Aunque el poder de combate del mundo contrario fuera de alto nivel, la fuerza y la sabiduría de Yasurina Nami eran totalmente capaces de hacerle frente. Por otro lado, la alianza tenía una ventaja abrumadora sobre los 5 grandes clanes. Esto era natural. Al fin y al cabo, los humanos de este mundo eran inherentemente débiles, y si a eso le sumamos un grupo de humanos que les complicaban la vida a otros humanos, la situación se volvía extremadamente difícil. Prácticamente no pasó mucho tiempo antes de que todo el personal registrado en el sistema de inteligencia de Rías fuera detenido y posteriormente enviado al inframundo para ser explotado. Posteriormente, la alianza incorporó a los 5 grandes clanes. Tras la incorporación de los 5 grandes clanes, la industria japonesa liderada por estos fue, naturalmente, absorbida también por la alianza. En cuanto a la facción yokai, se unieron a la alianza desde el principio. Aunque los yokai eran algo más débiles en comparación con los distintos panteones, tener una ventaja local permitió a la facción yokai obtener beneficios significativos. Al mismo tiempo, para impedir que Japón realizara más maniobras problemáticas y para eliminar los peligros ocultos, la alianza pretendía ejercer un control absoluto sobre el lejano oriente.
Tras hacerse con el control del submundo japonés, mediante la cooperación de diversas fuerzas, la alianza se apoderó fácilmente del gobierno del mundo de la superficie, dejando al país prácticamente inoperante. Mientras Rías disfrutaba de su tiempo libre y la alianza se encontraba en plena construcción, pasó un mes rápidamente. Finalmente, los distintos panteones se pusieron en marcha y la alianza se estableció oficialmente. Aunque los distintos panteones se enfrentaron a muchos problemas, especialmente porque la reunión fue demasiado apresurada, lo que puso al descubierto muchos problemas internos. Afortunadamente, se manejaron adecuadamente y no causaron ninguna consecuencia adversa. Por supuesto, gracias a la existencia del árbol maligno, algunos elementos difíciles del antiguo orden fueron añadidos para su posterior procesamiento. Estos eran los aspectos oscuros que los distintos panteones habían ido acumulando a lo largo de los años. Solo el bando del lejano oriente fue sorprendido con las manos en la masa y se actuó con total impunidad. Por supuesto, incluso si el clan Imejima no hubiera buscado la muerte, Rías habría encontrado otras razones para interferir en este país. Después de todo, algunos países y algunas personas realmente no merecen existir en este mundo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 133. Capítulo 133. Una nueva era. Buenas tardes, Gran General Yasaka. Rías sonrió. Buenas tardes, señora Rías. Yasaka hizo una leve reverencia con expresión respetuosa. A pesar de que Yasaka era la gran general de los yokai, era muy inferior a Rías en términos de estatus, prestigio, métodos y fuerza bruta. En pocas palabras, Rías fue una figura verdaderamente grandiosa, incluso para el gran general de los yokai. Aunque Rías no había revelado su verdadera fuerza, ser la campeona del juego de clasificación no era ninguna broma. Especialmente con la creación de la alianza, Rías, como era de esperar, ocupó un lugar entre los altos cargos sin ninguna sorpresa. En cuanto a Yasaka, el bando yokai solo pudo asegurar cierto nivel de estatus apoyándose en su ventaja local. Los acuerdos para los yokai locales en el lejano oriente son los siguientes. ¿Qué opinas? Sin perder palabras, Rías preguntó directamente. Tras haberlos revisado previamente, Yasaka le entregó los documentos firmados a Rías y asintió. No hay ningún problema. La alianza se estableció gracias a los esfuerzos conjuntos de varias facciones. La sede se encuentra aquí, y seguiremos necesitando la ayuda de los yokai locales en el futuro. Rías soltó una risita y dijo, a partir de ahora, somos colegas. Espero con interés trabajar con usted, Gran General Yasaka. En absoluto, somos nosotros, los yokai, quienes deberíamos decir eso. Por favor, ayúdanos más en el futuro, Leire y Rías. Yasaka también mostró una sonrisa encantadora. Por supuesto. Tengo dos hermanas yokai en mi séquito llamadas Touhou Kuroka y Touhou Shirone. Son de la raza Nekomata. Rías sonrió y dijo, en cierto modo, tengo bastante historia con los yokai. Gran General Yasaka, no hay necesidad de tanta formalidad. Puede llamarme simplemente Rías, o Pequeña Rías. En ese caso, Pequeña Rías, puedes llamarme simplemente Yasaka. Yasaka habló con sorpresa, y su sonrisa se hizo aún más radiante. Muy bien, Yasaka. Rías soltó una risita. Una vez resueltos los asuntos oficiales, el ambiente entre ambos se volvió mucho más armonioso. La raza de Yasaka era la del zorro de 9 colas, que poseía un encanto innato. Tenía una figura muy esbelta y un aura maternal. Aunque era una yokai zorro, en realidad se inclinaba más hacia ser una bestia espiritual. Tenía un gran carisma, pero a la vez era extremadamente pura de corazón. Pasar tiempo con una mujer así hizo que Rías se sintiera muy relajada. ¿Es que, Nekomata? Eso sí que es sorprendente. Pequeña Rías, ¿puedes contarme algo sobre su historia? Yasaka preguntó. Los Nekomata son un tipo de yokai felino, específicamente los Nekomata extremadamente poderosos entre los espíritus felinos. Y entre los Nekomata, el clan más fuerte es conocido como los Nekomata. Podría decirse que el linaje Nekomata está al mismo nivel que el del zorro de 9 colas. La pérdida de un gran linaje yokai en el inframundo no era un asunto menor para los yokai. Como gran general de los yokai de Kioto y gran general del este en el mundo yokai japonés, Yasaka tenía, naturalmente, el deber de investigar.
Por supuesto, dado que Rías lo mencionó, era evidente que no se trataba de un tema tabú. Para estrechar aún más su vínculo, Asaka estaba, naturalmente, muy interesada en saberlo. Su madre se llamaba Fujimai. Deberías conocerla, ¿verdad? Rías dijo. El resultado para ambos no fue muy bueno, pero afortunadamente, me los encontré. El resultado, ella ya falleció. Los ojos de Yasaka se atenuaron ligeramente mientras decía, Fujimai, lo recuerdo. Se enamoró de un humano muy problemático y luego desapareció. Originalmente, como gran general, tenía el deber de dejar un heredero para el linaje yokai de Kioto. Pero debido al precedente de Fujimai, pensé en usar las artes secretas del Yin-Yang para concebir un hijo en lugar de que un hombre se casara con alguien de la familia. Suspiro, esto realmente supera mis expectativas. Asaka suspiró. Al oír esto, Rías dijo con cierta sorpresa. ¿Las artes secretas del Yin-Yang ya se han realizado? Antes de que Yasaka hablara, Rías no se había dado cuenta de que Yasaka ya estaba gestando un hijo. No es que no pudiera, sino que no quería. En sus interacciones diarias, Rías no se entrometía en la privacidad de los demás. Sí. Al oír a Rías mencionar esto, Yasaka no pudo evitar esbozar una sonrisa tímida. Como fue antes de la alianza, no esperaba que se estableciera tan repentinamente, y luego estuve muy ocupada. No sé si tendré tiempo para acompañar a este niño en el futuro, o si podré convertirme en una madre responsable. Ay, es realmente preocupante. No te preocupes, sin duda serás una buena madre, sonrió Rías. Entonces te creeré. Los dos conversaron animadamente. Después de charlar un rato, ya casi era hora de salir del trabajo. Dejémoslo así por hoy. En un par de días habrá mucho trabajo. Rías estiró la espalda. El tiempo pasó tan rápido, Asaka aún sentía que no había tenido suficiente y no pudo evitar preguntar. Pequeña Rías, ¿tienes algún otro plan para después? En realidad no. Rías pensó por un momento y dijo. Entonces, vayamos a comer juntos. Los ojos de Yasaka se iluminaron. Y podemos tener una larga conversación esta noche. Claro, vamos juntos. Rías mostró una sonrisa agradable. Por invitación de Yasaka, los dos comieron juntos y luego hablaron durante un buen rato como viejos amigos, y finalmente pasaron la noche en la misma cama. Esa noche no pasó nada. Rías no hizo nada. Era algo muy raro. Aunque Yasaka era su tipo, parecía que precisamente por eso, Rías tenía más paciencia. El simple hecho de dormir juntos y abrazarnos ya era muy satisfactorio. Con la creación de la alianza, los distintos panteones quedaron estrechamente vinculados, y gracias a ello, aumentaron los encuentros entre Rías y Yasaka. Al mismo tiempo, sus sentimientos mutuos se fueron fortaleciendo cada vez más, convirtiéndose en una maravillosa amistad. En cuanto a cuándo podría cambiar su naturaleza, era difícil decirlo, pero al menos por ahora, se mantenía dentro del ámbito de la amistad. Por parte de la alianza, los distintos panteones mantenían una estrecha comunicación, con la sede de la alianza como núcleo central, implementando el intercambio y la conectividad a nivel global. Se compartieron la economía, la tecnología, los recursos y otros aspectos, acelerando el proceso de integración global. Este mundo parecía igual que el anterior, pero su esencia era diferente. El mundo interior controlaba el mundo exterior. La vida oculta tras la prosperidad eran los panteones y la alianza. En el proceso de adaptación de los panteones entre sí, también se estaba abriendo el camino a otros mundos. Mientras todos los panteones estaban ocupados, el dios de la Biblia lanzó otra bomba. El dios de la Biblia había creado un método de cultivo para toda la humanidad y decidió dejar que la alianza ocupara un lugar destacado. Los problemas seguían acumulándose y, aunque las cosas avanzaban en una dirección positiva, el cambio era tan rápido que resultaba algo extraño. Sin embargo, los dioses principales de los panteones comprendieron que el tiempo no espera a nadie. Para resistir a los poderosos enemigos de otros mundos, tuvieron que buscar un nuevo poder. Conectarse con otros mundos era una opción, pero eso solo podía considerarse ayuda externa. Fundamentalmente, tenían que fortalecerse para ser verdaderamente intrépidos ante los desafíos. Sin embargo, aunque el intercambio de tecnología impidió que los panteones siguieran decayendo, dar un paso adelante seguía siendo extremadamente difícil. Incluso el poder de los humanos, tuvieron que utilizarlo. Gracias al impulso consciente de la alianza, esta pasó a ocupar un lugar destacado y difundió los métodos de cultivo por todo el mundo.
Si la creación de Castlevania por parte de Rías fue simplemente romper el viejo orden para dar la bienvenida a uno nuevo, en ese momento, la estructura de la vieja era se estaba desmoronando. Con esto, High School DxD entró en una nueva era de coexistencia, desarrollo y evolución para todas las razas. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 134. Capítulo 134. La era de los superpoderes. Desde los albores de la era de las superpotencias, los cambios en el mundo han sido rápidos y constantes. A pesar de ello, todo el proceso permaneció bajo el control de Rías. El hecho de que el gobierno y la opinión pública, y que diversas facciones y razas mantuvieran el orden abiertamente, causara un gran revuelo inicialmente, pero no provocó una reacción violenta por parte de la humanidad. Después de todo, aunque los humanos en la Tierra parecen libres, en realidad están controlados por diversos panteones. Este control es impecable. Al igual que la Rías original era la señora de la ciudad de Kuo, la ciudad era esencialmente su territorio privado y su gente era su propiedad privada. Así fue al menos hasta que regresó al inframundo para heredar el territorio de los Gremori, aunque los propios humanos nunca supieron cuándo se habían convertido en propiedad privada de alguien más. El control que ejercen los panteones sobre la humanidad no es sencillo. Se trata de un dominio absoluto sobre la economía, la política, el poder militar, la opinión pública y todos los demás aspectos. Solo en lugares como Japón, donde el panteón local ha perecido, el control está en manos de los 5 grandes clanes y otras razas como los yokai. Aún así, el mundo sobrenatural de Japón es tan accesible como el baño de otra persona. El panteón bíblico, con sede en Europa, puede ir y venir a su antojo, incluso utilizando una ciudad entera como campo de pruebas para demonios de sangre pura. Además, en comparación con otras razas, si bien los humanos carecen de debilidades como el miedo a la luz, al ajo o a las cruces, su talento promedio es mucho menor. Aunque se popularizaran los métodos de cultivo, la práctica de la mayoría de la gente solo bastaría para mantenerse en forma y tener una vida larga, sin mucha diferencia con el mantenimiento general de la salud. Especialmente para aquellos mayores de 30 años, que han superado la edad de oro del cultivo, la posibilidad de desarrollar superpoderes no es inexistente, sino extremadamente baja. Lo más probable es que ni siquiera alcancen el nivel de un demonio de clase baja en toda su vida. Aquellos con aún menos talento, incluso si hubieran empezado a practicar desde la infancia, solo estarían manteniendo su salud de forma efectiva. A menos que puedan unirse a otra raza y reencarnarse en una de ellas. Además, el método de cultivo transmitido por Rías solo permite alcanzar, como máximo, el nivel de un demonio de clase media. Esto no es una limitación de la técnica en sí, sino el límite inherente a la humanidad. En el High School DxD original, la mayoría de los personajes más poderosos eran portadores de Sacred Gear, y los demonios buscaban portadores de Sacred Gear para su séquito. Este solo hecho demuestra lo pobre que es realmente el talento humano para el cultivo. Muchos demonios nacen con un poder mágico que supera el de un demonio de clase media. Para alguien como Rías, su nacimiento ya representa la meta para más del 99% de los humanos en este mundo. Alcanzar un nivel equivalente al de un demonio de clase media ya te convierte en una figura poderosa entre los humanos. Por ejemplo, el sacerdote renegado de la historia original, Fred Seilzen, un exorcista que dependía directamente de la oficina papal del Vaticano. Este tipo, que blandía una espada sagrada y una pistola de exorcismo, solo tenía una fuerza equivalente a la de un demonio de clase media. Si luchara contra un demonio de clase media dotado como Touhou Shirome sin usar trucos sucios, probablemente sería golpeado hasta la muerte. Y, sin embargo, fue considerado un genio de la iglesia. Un genio que se convirtió en exorcista a los 13 años, con la gran hazaña de eliminar un demonio y una bestia mágica tras otra. Así lo describía la historia original. Además, era un guerrero forjado con los factores genéticos del héroe de la iglesia, Sigurd. Su talento era sin duda de primer nivel. Así es, ese tipo de talento mediocre es de primera categoría entre los humanos. Si su mentalidad fuera estable, tuviera un Sacred Gear y suficientes recursos, no sería mucho peor que Cao Cao. Cabe imaginar que la humanidad carece no solo de la verdad y de métodos de cultivo, sino también de talento. Además, una fuerza equivalente a la de un diablo de clase media es una medida exhaustiva.
fuerza física, experiencia en combate, armas y habilidades sobrenaturales. En general, la combinación de estos 4 aspectos permite luchar contra un demonio de clase media. En lo que respecta a habilidades sobrenaturales puras, los humanos simplemente no pueden compararse con otras razas. Incluso el Cao Cao de la historia original, sin su Sacred Gear, como mucho podría empatar luchando contra un demonio de clase alta. Pero con un Sacred Gear, este tipo podría incluso matar dioses y demonios, e incluso intercambiar golpes con los trascendentes. Uno puede imaginar la brecha. Por otro lado, la razón por la que Rías utilizó la figura del dios de la Biblia para popularizar el método de cultivo fue para dar paso a la era de los superpoderes. Hablar de enemigos de otro mundo no era más que una excusa para presionar a los panteones. En cuanto a esas máquinas, aunque poseen un poder que supera el nivel del dios dragón, con la fuerza actual de Rías, aplastarlas sería pan comido. En este mundo donde dioses y demonios coexisten, los mortales comunes no se diferencian de la maleza. No, llamar las malas hierbas es demasiado amable. Para ser más precisos, son ganado. Los humanos dominan el mundo humano, pero en realidad, cada rincón de la Tierra está controlado por los panteones. El planeta parece estar lleno de huellas humanas, pero los dioses aún se yerguen sobre sus cabezas. Incluso en batallas entre humanos y otras razas, o entre los propios dioses, existe una alta probabilidad de dañar a la gente común. Es como si 2 personas peleando pisaran accidentalmente una hormiga. Incluso en caso de una muerte desafortunada, siempre que se modifiquen los recuerdos de la familia del difunto, la existencia del mundo sobrenatural puede permanecer oculta. En otras palabras, los seres humanos nunca se pertenecen a sí mismos. Incluso sus vidas pueden ser arrebatadas por el capricho de alguien. Hace mucho tiempo, el dios de la Biblia otorgó los Sacred Gears a la humanidad. La codicia de dioses y demonios, y la exclusión de los humanos. Todo esto son hechos. Pero al mismo tiempo, los Sacred Gears otorgaron poder a los humanos. Incluso el Sacred Gear de nivel más bajo, si está bien desarrollado, puede otorgar a una persona la capacidad de luchar contra otras razas. Como mínimo, los Sacred Gears pueden obviar el talento e incluso aumentar el límite superior para los humanos. Quien poseyera un Sacred Gear podría incluso matar dioses y demonios. Los usuarios de Sacred Gears pueden considerarse la fuerza de combate de alto nivel de la humanidad. Quizás muchos usuarios de Sacred Gear se topan con la desgracia, pero es precisamente gracias a su existencia que la humanidad no es tratada como ganado, como en la antigüedad. Sin Sacred Gears y la iglesia construida por el dios de la Biblia, los humanos de este mundo serían aún más desdichados. Fortalecerse a uno mismo y buscar un camino de coexistencia. Esa es la dirección que este mundo debería tomar realmente. En cuanto a la tecnología, ¿cómo pudieron los dioses y demonios de este mundo permitir la aparición de armas como las bombas nucleares? En lo que respecta a las armas de fuego, están muy por detrás de lo que Rías conoció en su vida anterior. Influir en toda la humanidad en todos los aspectos. Esta es la atadura de dioses y demonios. Por otro lado, aunque los rápidos cambios mundiales causan diversos problemas, con Rías velando por ello, al menos se puede minimizar el derramamiento de sangre que supone la ruptura de la vieja era. El mundo de las superpotencias tiene sus propias reglas y regulaciones. Al igual que los demonios, salvo algunas excepciones, todos los demonios poseen poderes mágicos. Dejando de lado el antiguo orden de la era aristocrática, después de todo, durante ese tiempo, la gente común tampoco lo tenía fácil. Desde el establecimiento del nuevo orden, los casos de intimidación por parte del bando del diablo han disminuido en un 90%, o al menos muchos han desaparecido de la superficie. Podría decirse que la reforma del sistema del diablo sirvió como un experimento antes de dar paso a la era de las superpotencias. En cualquier caso, la era de los superpoderes ha llegado. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.